Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a seguir trabajando con configuración electrónica y a partir de la configuración electrónica vamos a tratar de ubicar los elementos químicos en la tabla periódica. La configuración electrónica, que recordando un poquito, tiene que ver, que nos permite ver cómo se ubican los electrones en los diferentes orbitales y en los diferentes niveles de energía. Nos da un montón de información, por ejemplo, relacionados con las características y propiedades de estos elementos, su ubicación en la tabla periódica, y también nos va a permitir conocer los tipos de enlaces que puedan llegar a realizarse a partir de estos elementos junto con otros, que tiene que ver con lo que es uniones químicas. Bueno, que toda esta información nos va a servir justamente comprender mejor cuando lleguemos a ese tema. Este, pero antes de meternos eh, específicamente en cómo relacionamos la configuración electrónica con la tabla periódica, veamos un poquito de la tabla periódica. Es una herramienta que nos da muchísima información y una de ellas nos muestra cómo se ubican los elementos en grupos y periodos. Cada columna, o sea, cada parte vertical, fíjese acá tenemos el grupo 1, grupo 2, 3, 4, así hasta el 18. Bueno, cada una de estas columnas son los grupos. Y cada una de estas filas, o sea, en forma horizontal, fíjense que ahí, bueno, en este caso tenemos 7, hay tablas que ponen 8, son los periodos. O sea que, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el elemento flúor, yo voy a saber que se encuentra en el grupo 17, periodo 2. Además, cada uno de estos elementos químicos se ordenan en estas columnas, en estos grupos, de determinada forma, ya que tienen propiedades similares. Todos los elementos del grupo 1, excepto el hidrógeno, tienen propiedades similares en sus comportamientos, en sus características, en sus formas de reaccionar. Así para cada uno de ellos. Todos los elementos que se encuentran en el grupo 1 son los metales alcalinos. Los del grupo 2 son los metales alcalinos térreos. El grupo 14 son los carbonoides. El grupo 13 tiene que ver con los metaloides, porque pueden funcionar como metales o como no metales, que eso también ya lo veremos. Bueno, el grupo 15, el grupo 16 son todos no metales. El grupo 17 son los halógenos. Y el grupo 18 son los gases nobles, raros o inertes. Tiene un montón de nombres. Los elementos que se encuentran entre el grupo 3 y el grupo 12 son los elementos de transición. Y tenemos dos grupos especiales que se encuentran por aquí. Acá no está, mira, en esta tabla. Bueno, que son el grupo de los lantánidos y el grupo de los actínidos en la fila que está abajo, la más celeste. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la configuración electrónica? Bien. Acá les preparé un ejemplo que es con un elemento de Z17. Acuérdense que Z es el número atómico y es el número de protones que tiene ese elemento. Y cuando el átomo está en estado fundamental, los 17 protones coinciden con los 17 electrones, neutralizando la cantidad de cargas. Entonces, si realizamos la configuración electrónica, acuérdense con la regla de Ashbaugh, vamos a tener que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Bueno, justamente este elemento tiene el nivel más alto, el nivel 3. Dentro del nivel 3 tiene 7 electrones, lo cual 3s2, 3p5 corresponde a la configuración electrónica externa, o sea, del nivel más alto de este elemento. Fíjense que en el nivel 3, subnivel P, no está completo, porque el subnivel P, recuerden que podían admitir máximo de 6 electrones, en este caso tenemos 5. ¿Qué información nos da esto? Como el nivel más alto que alcanza la configuración electrónica es el 3, significa que está en el periodo 3. Y en el periodo 3, o en el nivel 3, tiene 7 electrones. Antiguamente la tabla periódica se dividía en A y B, no del 1 al 18, pero si acudimos a esa forma tradicional de clasificar los grupos,
nos dice que tiene 7 electrones en el último nivel. Vamos a la tabla. Antes, los elementos de transición interna y los lantánidos y actínidos formaban parte del grupo B, y el grupo 1, 2 y del 13 al 18 eran el grupo A. Entonces, si consideramos esa forma, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Todos los halógenos tienen terminación P5, o sea, S2P5. Significa que tienen 7 electrones en el último nivel, por lo tanto se van a ubicar en el grupo 17. Y habíamos dicho que tenía el grupo 7A, o sea que vamos a estar en esta columna, en la de los halógenos, y el nivel más alto que alcanzó esa configuración electrónica era 3, por lo tanto periodo 3. Vamos al 3 como una batalla naval. Vamos al 3, grupo 7, y aquí encontramos el elemento en cuestión, que es el cloro, que tiene 17 electrones, 17 protones, y a partir de ahí podemos calcular, bueno, conociendo el número másico, ya fijándonos en la tabla, podemos calcular también la cantidad de neutrones que tiene. Bien, esa es toda la información que podemos sacar por el momento. Fíjense también que al lado del cloro tenemos el argón, que es un gas noble raro o inerte. Todos los gases nobles tienen su subnivel P completo, o sea P6. Tienen una configuración totalmente completa electrónicamente y son altamente estables y no tienden a reaccionar con ningún otro elemento. Entonces, todos los elementos químicos, excepto los de gases nobles, tratan de obtener esta estabilidad electrónica y tratan de que su configuración sea lo más parecida posible a la de este grupo 18, justamente por eso. Esto va a permitir que cuando haya una unión química puedan ceder o compartir o aceptar electrones, logrando esta configuración estable como la de los gases nobles. Si esto no ocurre, vamos a tener elementos o sustancias inestables que no van a perdurar en el tiempo. Bien. Okay. Esto es lo que les comentaba antes. Fíjense, acá tenemos una mini clasificación de la tabla periódica. Alcalinos grupo 1, grupo 2 alcalinos térreos, elementos de transición del 3 al 12, los boroides o térreos, los del grupo 13, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos o antígenos, no se suele usar mucho estos nombres, pero bueno. El grupo 17 son los halógenos y el 18 los gases nobles. Y acá tenemos la configuración electrónica de cómo terminarían en cada uno de estos grupos. El tema del hidrógeno es un caso aparte porque según su configuración electrónica tiene nada más que un solo protón y un solo electrón, entonces debería estar en el grupo 1. Pero el hidrógeno no es un metal alcalino, sino que es un gas. Entonces, bueno, es medio indeciso todavía dónde ubicarlo, pero como hemos dicho anteriormente, la tabla periódica tiene un orden de ubicación de número atómico creciente, entonces, según número atómico creciente, tiene que estar ubicado en el grupo 1, pero no comparte las propiedades de este grupo. Bien. Bien, entonces las actividades, cortito, esto es para hoy y mañana porque es bastante. Les dejo acá un ejemplo de toda la información que podemos obtener a partir de esta configuración electrónica. Les dejo acá, por ejemplo, el elemento calcio, el símbolo, el Z, el A, la cantidad de electrones, neutrones y protones, configuración electrónica, la configuración electrónica externa. Fíjense que es 4S2. Vamos a fijarnos, se supone que 4 es el nivel mayor al que alcanza esta configuración en el calcio, y en este nivel 4 hay 2 electrones en el subnivel S. Se supone que sería periodo 4, grupo 2. Chequeemos. Periodo 4, grupo 2, calcio. Entonces, bien, entonces configuración electrónica externa, configuración electrónica por cajas cuánticas, que esto estuvimos explicando la otra vez. Acá les pregunta electrones del último nivel. Ok, si en el nivel 4 habíamos dicho que había 2 electrones en el subnivel S.
Grupo 2, periodo 4, que es lo que dijimos recién. En este ítem les dice electrones que le faltan o sobran para parecerse al gas noble más cercano. El calcio está aquí, en el grupo 2. El gas noble más cercano al calcio es el argón, que está acá. Entonces, para electrónicamente parecerse a este gas noble, debe perder 2 electrones, o sea, los 2 electrones del 4s2. Y por último, el nombre del grupo al que pertenece, en este caso, alcalino terrio.